Muy buenas noches, esto es En Contexto, les saluda Estela Ruiz Díaz y esta noche vamos a hablar de un tema que en cierta forma nos sorprendió a todos. Estamos hablando de los resultados del censo 2022 y hubo una sorpresa que tiene que ver con el número de habitantes, porque las proyecciones hablaban siempre de que somos 7,5 millones de paraguayos y finalmente somos casi 1,5 millones menos, más o menos. Esos fueron los resultados preliminares que dio el Instituto Nacional de Estadísticas. Invitamos a personas que conocen del tema, que analizan los datos para hablar de estos resultados sorprendentes del censo. Para eso invitamos a geógrafos, investigadores y demógrafos. Así que ya empiezo saludando a Fabricio Vázquez, el geógrafo, analista social y económico. Buenas noches. Buenas noches, Estela, un placer estar contigo. María Victoria Heikel, demógrafa, ¿cómo estás? Hola Estela, muchas gracias por la invitación. Un placer estar en el programa con los colegas y sobre todo con la audiencia. Buenas noches. Sebastián Bruno, geógrafo e investigador. Buenas noches. Buenas noches, Estela. Un placer volver a estar contigo. Bueno, hace días nada más el Instituto Nacional de Estadísticas daba los resultados del censo, los resultados preliminares, porque aún no tenemos los detalles con respecto a estas estadísticas, este censo de población y vivienda. Y un dato sorprendente, somos 6.109.000 y no 7,5 millones. Pero la pregunta con la que quiero arrancar esta noche es, ¿ustedes creen en el censo? Porque se dio como que despertó dudas el resultado, como no hubo confianza, porque también tuvo muchos problemas la realización del censo. Y por lo tanto, empiezo preguntando, Fabricio, ¿cree en los resultados del censo? Sí, Estela. Ajá. Creo, al menos comparado con el censo del 2012, sí. Esperemos que sea significativamente mejor, y porque el nivel de cobertura está por encima del promedio regional. Sebastián es un especialista en esto, y porque a pesar de estos tropiezos que tuvieron en el día de encuestadores que no se presentaron, y por el nivel de cobertura, creo. Aunque también es cierto que este censo fue el primer censo con redes sociales. Entonces la gente reportaba a las 6:30 de la tarde que nadie no le vino a censar. Entonces se generó una idea de eso, y también en un momento en que las oficinas públicas están muy hackeadas. Sin embargo, el INE, independientemente al censo, viene haciendo un trabajo bastante interesante y para nosotros muy valioso con las encuestas permanentes de hogares. Pero bueno, vamos a tener que esperar los datos más finos para ver también y cómo avanzan en ese tratamiento de todos los datos que faltan todavía. Esta fue una primera fase de información y esperemos que lo otro sea igualmente rico, pero a priori le creo al censo. Perfecto. María Victoria. Sí, yo coincido con Ezequiel. Es un censo que todos tenemos que creer, tuvo una amplia cobertura. Se hizo un gran esfuerzo, no se pudo llegar todo el mismo día, se extendió, se tomaron 15 días más, que para este tipo de censos, bueno, no es la situación ideal, pero se intentó completar, es la información que tenemos, es con la que tenemos que trabajar. Yo creo que las dudas están más bien en qué fue lo que pasó antes del censo, o sea, cómo llegamos al censo, con qué base de estadística demográfica llegamos a este censo y en qué punto esa base estadística la tenemos que revisar para poder hacer mejores análisis, para poder proyectarnos al futuro, porque a pesar de todo lo que se dice, de que la proyección de población del censo 2012 fue lo que jugó en contra, pues yo siento mucho informarles que va a haber que hacer una nueva proyección de población porque necesitamos proyectar al 2050. Y eso lo vamos a tener que hacer. Entonces, ¿con qué llegamos al censo y cómo vamos a administrar la información y la calidad de información que queremos para sustentar este centro? O sea, eso es un punto. Hubo un antes y va a haber un después. Perfecto. Sebastián. Sí, la respuesta corta es sí.
porque es consistente. Realmente, para quienes venimos siguiendo los temas poblacionales, la información que nos han presentado preliminarmente es consistente con otros signos que veíamos, una distancia muy grande entre lo proyectado e indicadores asociados. ¿Sí? Aquí vale una cronología de cuál fue nuestro punto de partida, que fue el censo 2002, que tuvo una cobertura razonable y estamos hablando de un poco más de 5.200.000 personas. Y a partir de ahí, de ese año en particular, Paraguay tuvo un proceso migratorio muy grande, muy notable, y recordarán esa primera década de este siglo, especialmente hacia España y hacia Argentina. Y el momento donde poder captar los efectos, la huella de esa emigración era el censo 2012. El censo 2012 sabemos que tuvo esos grandes problemas de cobertura y evidentemente puso a la institución, a la DGEC de aquel momento, en una encrucijada, ¿no? Al tomar unas decisiones sobre cómo había sido el comportamiento migratorio y cómo se esperaba a futuro. Y ahí cabe destacar que tomaron una opción realmente muy conservadora, ¿sí? Que se vio superada por la realidad. Y al tomar esa decisión, empezamos con una línea imaginaria de proyecciones que nos llevó a este número sobredimensionado de más de 7 millones de personas, cuando la realidad nos marcaba una emigración muy fuerte, segmentada especialmente en las mujeres en edad productiva y por lo tanto fértil, que no solo ellas emigraron, sino que sus hijos e hijas que tienen en determinado momento los tuvieron en el exterior. Por lo tanto, el efecto se multiplica. Si uno lleva eso, ¿no?, una migración muy temprana en aquel entonces, año 2003, 2004, 2005, 2006, fueron años muy fuertes, se empieza a dar esa distancia. Y eso nos lleva a que ya algunas estadísticas nos marcaban una estabilización y empezaba a haber un decrecimiento incluso en la cantidad bruta de nacimientos, ¿sí? Y eso hace que para el 2022 seamos los que somos. La información preliminar nos ha marcado un poco más de 6.100.000 personas. Probablemente ahora en la etapa de conciliación se eleve un poquito más a 6.300.000, pero de ninguna manera éramos 7 millones. Perfecto. Bien, y a propósito de eso, ¿cuáles son, diríamos, cuáles son las otras instituciones que deben colaborar con el INE, en este caso el Instituto Nacional de Estadística, para ir cruzando los datos y a partir de los resultados que tienen, por ejemplo, entiendo que también cruzaron datos con el Registro Único de Estudiantes del Ministerio de Educación para ver si es cierto, para ver si coinciden algunos datos. ¿Qué instituciones cooperan, diríamos, o son los datos que alimentan al censo para compararlos y para precisarlos? Bueno, en teoría, el censo tiene dos soportes importantes: las proyecciones de población, que decíamos antes, y las estadísticas vitales. Y en las estadísticas vitales es lo que siempre dice el INE: bueno, tenemos que registrar nacimientos de funciones principalmente. Entonces, el responsable de esos registros es el Ministerio de Salud. Entonces, el Ministerio de Salud es un aliado fundamental para encontrar cómo hacer estos registros de estadística vital. El Ministerio de Educación también tiene registros administrativos y otras oficinas pueden tener registros administrativos, pero sabemos del avance que hubo en el Ministerio de Salud en, por ejemplo, los partos hospitalarios. O sea, porque si estamos hablando de la década del 70, no teníamos ese mismo escenario. En la década del 70 había demasiados partos domiciliarios o partos no registrados. Pero ahora la situación cambió. Entonces yo creo que ahora sí estamos en condiciones de mejorar esos registros. Pero podrían haber otras instituciones, o sea... Claro. La disminución de esa población es un fenómeno previsible y ¿cuáles son esos factores, Fabricio? O los tres que me gustaría que hablen de esta misma pregunta, diríamos. Principalmente el comportamiento reproductivo de la mujer, el índice
de fertilidad baja, son cambios sociales que están ocurriendo en nuestra sociedad. Estamos en un proceso de transición demográfica, le llaman los demógrafos, que sucede cuando disminuyen, la población crece, pero disminuyen los nacimientos, pero también disminuyen las defunciones por el mejoramiento de la calidad de vida. Y Paraguay estaba en un grupo de transición demográfica moderada. Estos datos parece que nos dicen que Paraguay está en un proceso de ya más afirmado o más acelerado de transición demográfica. Pero es eso, pero fundamentalmente la población, en términos estrictos, había sido que no bajó, no disminuyó, sino que partimos del supuesto, claro, que era errado. Y bueno, y Sebastián seguro que va a complementar esto con la emigración, que también tuvo su peso, pero también creo que es interesante ver que este es el primer censo válido en 20 años. Y son los 20 años de mayor transformaciones sociales, económicas, y sí, no sé si culturales, pero socioeconómicas, que ha vivido la historia del Paraguay con mayor intensidad en un periodo muy acotado de tiempo. Entonces, nos lleva eso a tener que precautelar, nos lleva a eso a esperar que el censo nos diga cuánto avanzamos en términos sociales, en términos económicos, y se condice con las otras variables exclusivamente económicas. Pero creo que la migración también, Sebastián, ha tenido un impacto muy importante en esta pseudo disminución. Sí, eso creo que es un mensaje que hay que dejar claro, ¿no? a todas las personas, que es que Paraguay no tuvo una disminución de población, ¿sí? Sencillamente hemos crecido a un ritmo mucho más bajo del esperado, ¿sí? Tuvimos una emigración alta, ¿sí? Que eso ha mermado muchísimo el potencial de crecimiento total de la población, pero en ningún momento decrecimos. Quiero interrumpirte esta parte, Sebastián. Cuando hablas de migración alta, ¿podemos saber en qué etapa o en qué fechas más o menos se dio esa migración más alta? A través, y eso responde a la pregunta anterior en cuanto a fuentes de información. Ya María Victoria nos hablaba de lo fundamental de poder ir teniendo una buena temperatura a través de las estadísticas vitales, ¿no? Nacimientos y defunciones y las edades, ¿no? Especialmente. La otra gran fuente son los censos en el exterior. Hay que estar muy atento a los censos que suceden, especialmente en los países de mayor emigración. Argentina, España, Brasil y Estados Unidos. En este periodo, entre el 2000 y el 2020, estimamos que más de 500.000 personas nacidas en Paraguay migraron a estos 4 países, ¿sí? Nos falta el dato de Argentina, que es fundamental, pero podemos convenir en ese orden de magnitud, más de 500.000 personas, ¿no? Entre 2001, 2002 hasta el 2022. Ahora, el pico de esa emigración fue, como hablábamos hace unos minutos, en los primeros años de la década, desde fin de 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y hasta 2008, que ahí tenemos un problema emergente, que es la crisis inmobiliaria en Estados Unidos y en Europa, que tuvo su impacto en España, y eso ralentizó. Ahora, los números de España son realmente impactantes. Ahí pasamos de una pequeña comunidad de paraguayos y paraguayas de 2.000 personas a 80.000 en el año 2008. El censo de 2011 de España arrojó casi 72.000 personas. Ahí tuvimos, en aquel momento de crisis de España, un nivel de retorno, es cierto, pero esa comunidad ya se asentó y creó nuevas redes migratorias que hicieron que en el año 2021 hablemos ya de 106.000 personas, ¿sí? Y no son cualquier persona, como decíamos antes, son eminentemente mujeres, jóvenes y adultas que conforman sus hogares en el exterior. Esto tiene un impacto muy grande en nuestro país. Podemos, esta alta migración de este 2002 al 2008 básicamente, obviamente tiene razones económicas en Paraguay.
fundamentalmente, Paraguay entró en default en el año 2000 o 2002, en el 2002. Sí. Entró en default. Entonces España fue la válvula de escape y Argentina también, Buenos Aires principalmente, fue la válvula de escape para ese stock poblacional que no encontraba esperanzas ni fuentes de trabajo en Paraguay. Así que está muy vinculado a ese momento histórico donde la economía paraguaya, los niveles de pobreza en el 2002 eran superiores al 56%. María Victoria, aportar a este debate del momento de la inmigración. Yo creo que es importante porque en los primeros análisis estábamos diciendo que entre el 2000 y el 2020 se fueron los 500.000 paraguayos, y es muy buena la precisión que hace Sebastián, porque en realidad a mí lo que me llamaba la atención para complicar el análisis demográfico con lo sociopolítico, como a partir de la transición, que fue en el 89, hasta el 2008 se da el éxodo más importante. A la Argentina se van más de 300.000, a España se van 70.000, que son los números grandes para los dos países que más acogen población paraguaya. O sea, el gran éxodo se da ahí. A partir del 2000, yo no podría decir 2008, pero a partir del 2010 ya como que eso se va ralentizando y Paraguay es capaz de retener más a su población. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta porque el análisis es económico, es demográfico y también es político. Entonces hay que ir viendo cómo se van moviendo estas piezas. Pero para lo de la población que no perdimos, sino que no crecimos, que es a veces difícil explicarle a la ciudadanía porque los demógrafos andamos mucho con el numerito y el -5 es mucho más grande que el -4. Entonces, habían unas láminas, no sé si tenés a mano como para presentar, porque ahí quería mostrarles algo a los compañeros sobre cómo se comportó la fecundidad. Porque yo decía, ¿cómo llegamos, con qué estadística demográfica llegamos al censo del 2022? Y hay un datito que yo creo que, bueno, no importa si no está ahí ponemos en pantalla. Eso dice... Ese pasa un poco, porque esto es otra cosa. Ese es el volumen de población, que también es muy interesante de ver, porque ahí lo que yo estuve calculando es cómo creció entre un censo y otro. Creció, digamos, entre el 72 y el 82 crecimos 700.000 personas. Entre el 82 y el 92, 900.000. Entre el 92 y el 2002, 1 millón. Y en demografía, los colegas saben, no hay sorpresas, no hay grandes baches, no hay grandes pronunciaciones, porque eso querría ser una catástrofe, otra guerra o un milagro, que tampoco ocurrió. Entonces, lo que no me explico, y sinceramente no me explico, es por qué si en 10 años, 92, 2002, crecimos 1 millón, en 20... 2002, 2022 crecimos 1 millón. Algo hay ahí que ajustar. O sea, no es posible ver que veníamos 700, 900, 1 millón, 500.000, no. O sea, eso hay que resolver. Hay que profundizar. Hay que profundizar. Y no tiene que ver con esa tasa de fecundidad, diríamos, bueno, ese cambio social de que habla Fabricio. Si podemos pasar una lámina más adelante y vemos esto de fecundidad. Ahí hay otra cosa que habría que resolver. Fíjense que son datos del INE y del CEPEP. El CEPEP fue el Centro de Estudios de Población que hizo las encuestas de fecundidad hasta más o menos el año 2008. Ahí fue la última encuesta. Tenían excelentes datos, o sea, era realmente, internacionalmente, eran las estadísticas que usábamos para fecundidad y para migraciones también. Entonces, ¿qué nos dice esto, María Victoria? ¿Perdón? ¿Qué nos dice este cuadro? Que el INE estaba manejando datos de fecundidad por encima de 2.5 hasta el año 2010-2012. En cambio, el CEPEP está diciendo que en el año 2004 la fecundidad ya había caído al 2.9. Entonces, que el Instituto de Estadística, la DGEC en ese momento, estaba usando una variable de fecundidad con un indicador más alto de lo que la encuesta del CEPEP estaba mostrando. Y eso habría que ver por qué se dio, porque la encuesta del CEPEP tenía muy buena reputación. Digo, ¿por qué se dio que no tomaron la encuesta del CEPEP? Porque CEPEP tiene en el cuadro de al lado la prevalencia de uso anticonceptivo, y ahí está la clave.
O sea, vos preguntabas, ¿por qué no crecimos, Estela? Yo te diría, no crecimos porque alrededor del año 99, 2000, si no recuerdo mal, era una estrategia conjunta entre el Banco Interamericano, el Fondo de Población y la Comisión de Equidad de Género del Parlamento en ese entonces. Se resolvió modificar el presupuesto general de gasto de la Nación, ese que se está discutiendo ahora, y lo que hicimos fue pasar el rubro de anticonceptivos al Ministerio de Salud, que dependían principalmente del Fondo de Población. O sea, los programas de anticoncepción, los programas de opción libre y en pareja, por la naturalidad y por cómo crecer la familia, dependían del stock de anticonceptivos que el UNFPA les podía dar al Paraguay. Entonces, eso la Comisión de Equidad y Género lo entendió, el UNFPA nos apoyó muchísimo y se endosan al presupuesto de salud los programas. El uso de anticonceptivos pasa del 57% al 74%. Y eso te explica por qué había una tasa de fecundidad que estaba muy por debajo de 2 cuando la Dirección de Estadística seguía usando 3. Claro. Entonces, te explica una parte, no explica todo el problema, pero explica una parte importante del problema, creo yo. Quiero ser cauta y prudente con usar los términos porque a veces dice, o sea que hay como no sé si decir error, una proyección exagerada. Se usó un dato que no era, o sea, hay dos datos. En este momento a mí no me corresponde decir cuál era el mejor. Pero la Dirección de Estadística, con los datos de los registros de la estadística vitales del Ministerio de Salud del año 92, tenía un dato de fecundidad, y el CEPEP, con una encuesta IPPF, digamos, avalada internacionalmente con una muestra de 7.000 hogares, tenía un dato distinto. Y el CEPEP sabía el dato porque el CEPEP también tenía un programa de planificación familiar muy fuerte. Entonces creo que ahí hubo un desencuentro. Y, como yo decía, los demógrafos es muy importante si es 2,4 o 2,9, porque la cantidad de hijos que multiplicados por el staff de mujeres te da 2 o 3 decimales distintos, es otra cosa. Entonces la proyección con una tasa de fecundidad más alta te sale más grande. Si hubiesen usado una tasa de fecundidad más baja, creo que hubiese salido más chica. Y eso se arrastra desde el año 2002. Yo no estoy hablando del censo 2012, estoy hablando de los resultados del 2002. Desde ahí venimos con el problema. Sí, ¿querías agregar algo? Sí, Fabricio? sí, eso se agrega, que la migración que decía Sebastián y también María Victoria ha sido eminentemente femenina. Con cada mujer que sale perdemos 2,5 o 2,4 niños, por llamarlo en términos estadísticos. ¿Verdad? ¿Hasta qué punto? Y ahí habría que hacer el cálculo, pero de vuelta, el supuesto estaba muy lejos y me parece que el supuesto se tomó en el momento en que el Paraguay comenzó a cambiar. Por eso es que la fecundidad baja, la emigración se frena a partir del 2012, decía Sebastián, justo cuando el PIB de Paraguay pega un salto, que crece, la economía paraguaya crece al 13%, con efecto rebote, pero igual, un gran crecimiento. Entonces, todos estos procesos están muy encadenados con el factor de población, pero también el de vivienda. No olvidemos que fue un censo de población y vivienda. Según el dato, tenemos, 2.100.000. 2.100.000 viviendas, sí. 2.109.864 viviendas. Claro, que tendríamos que, y esperamos... ¿Qué significa eso? No sé. Y bueno, significa... Varias cosas pueden significar, ¿verdad? Hay que ver cuando se limpien los datos, cuántas viviendas están ocupadas, cuántos departamentos, principalmente en Asunción y Central, cuál es la organización interna, la estructura, si es alquilada, es propia, los bienes del hogar, los materiales de construcción. Este censo va a ser clave para explicarnos cuánto avanzamos en términos sociales, porque la EPH nos dice una cosa y con esto vamos a testar de
forma mucho más fina si el crecimiento económico que tuvimos durante los últimos 20 años y que ahora se está ralentizando, ¿qué efectos produjo en la vivienda? Electrodomésticos, cantidad de muebles, hacinamiento, acceso a internet, televisión, etcétera, cómo se cocina, etcétera, 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 que creo que también es importante, porque no solamente somos, no solamente es importante saber cuántos somos, el censo de población, sino cómo vivimos. Y el módulo de la vivienda va a ser, esperemos que sea revelador de los cambios que se han producido en los últimos 20 años, que intuimos y a veces interpretamos, pero ahora va a haber, ojalá que la sorpresa sea positiva en este caso. Sebastián, el tema migratorio, o sea, hay como dos razones fundamentales con este tema de, bueno, aparte de la tasa de natalidad y de mortalidad, en esta disminución el efecto migración es fuerte y dabas un poco las etapas en las que se dio la mayor migración. ¿Qué más podrías aportarnos desde ese punto de vista con respecto a esa migración? ¿La migración sigue siendo económica? ¿Se sigue dando con la misma intensidad? ¿No tanto? Bueno, nos falta el dato, la frutilla del postre, que es el censo argentino, que también se hizo el año pasado, pero todavía no ha brindado la información con el nivel de desagregación que nos permitiría dar una respuesta bien precisa. No obstante, nos consta, con todos los indicadores que tenemos indirectos, que tuvimos esa fase tan importante en esa primera década del año 2000, con un momento de crisis de Paraguay, como el que mencionaba Fabricio, y un momento expansivo, tanto de la economía argentina como la española. Ahora, hay una realidad, la economía argentina está estancada en los últimos 10 años al menos. Ahora, ahí hay un punto muy importante. Es muy probable que eso haya generado que el ritmo de esa emigración se haya moderado, pero no cesa, ¿sí? La experiencia histórica, ¿qué nos muestra? Que incluso en los momentos más críticos de la Argentina no hay retorno. No hay retornos masivos. En estos días circulaba un video que hizo la televisión argentina entrevistando a paraguayos y a otros migrantes de otros países diciendo por qué estaban en Argentina. Y una señora paraguaya explicaba muy bien por qué el paraguayo se va y por qué el paraguayo no vuelve a su país, porque en la Argentina, a pesar de todos los problemas que tienen educación gratuita, tienen salud gratuita, tienen trabajo. Entonces pueden vivir mucho mejor que en su propio país. Ese es el punto, Estela, y es algo que en general a muchos colegas del campo de la economía les cuesta entender porque juegan con unas ecuaciones de valor de la moneda y demás, y hay un valor en esos servicios sociales. Los y las migrantes valoran el acceso a la salud, a la educación, y proyectan en Argentina un futuro viable para sus hijos. Y especialmente en cuanto a educación, el acceso a la educación universitaria gratuita. ¿Sí? Eso es algo que destacan mucho. Tenemos a pesar de todo lo que se ha dicho de la crisis argentina, hay un dato revelador que dio la Oficina de Identificaciones, sería el equivalente de identificaciones de aquí, que en los últimos 10 años hubo más de 900.000 solicitudes de renovación o de nuevos documentos nacionales de identidad en Argentina por parte de paraguayos. 900.000. 900.000. Eso no quiere decir que haya 900.000 paraguayos en Argentina, sino que durante 10 años hubo gente que fue a renovar, que estaba ya hace tiempo, fue a renovar, gente que fue, tramitó, volvió a Paraguay, reemigró, falleció, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahí hay que empezar a depurar. Pero si bien es un dato que no nos sirve para sacar una estimación de stock, de cantidad, nos sirve para dar cuenta que es un fenómeno que se mantiene con mucha vigencia. ¿Sí? Probablemente, como decíamos antes, estemos cerrando en alrededor de 680, 690.000 paraguayos y paraguayas en Argentina. Eso es mucho más que una asunción. Es más de 2 veces... No, perdón. Una vez y algo la población de Asunción aquí.
Que va enteramente, Hay diríamos, otro punto que me gustaría, sobre todo la opinión de Ezequiel, porque Paraguay de Fabricio, perdón. Paraguay tenía una tradición de atracción migratoria para grandes conglomerados de ciertas nacionalidades. El último fue el brasileño, que entró con la habilitación de la frontera agrícola hacia el este, ¿no? Todo lo que es la soja. También estuvieron los japoneses, en su momento los menonitas. O sea, Paraguay tenía esa tradición y hay como una inercia estadística de pensar que Paraguay es un país de atracción migratoria. Digo, ¿qué estás pensando vos, Fabricio? Porque lo que se atrae ahora para la agricultura es la agricultura mecanizada. Entonces, si viene un brasileño, viene un uruguayo con un tractor. Cuando hubo la inmigración brasileña en la zona de Alto Paraná, que Alto Paraná da el vuelco importante en su conteo demográfico, venían los empresarios brasileños, pero venían también a trabajar con foiza, o sea, se trabajaba manualmente el campo y hubo una inmigración brasileña muy importante de las que tendríamos que revisar mejor los censos para ver cuántos de esos se quedaron y cuántos retornaron. La hipótesis que teníamos en aquel momento era que retornó más del 80%. Entonces Paraguay ya no es atractivo, aunque sigue teniendo los mismos atractivos. Me explico, tiene tierra, tiene agua, tiene buen clima, no tiene catástrofes como estamos diciendo ahora. Tiene bajos impuestos. Pero lo que viene es una actividad económica muy intensiva en tecnología y en maquinaria. Ya no es atractivo para la gente, cosa distinta de lo que hacen los países europeos que están llevando gente. Entonces, pero te dejo a vos, que sos el que estuviste, me contaste que estuviste estudiando el tema de la tierra hace poco y has de tener más datos sobre esto. Bueno, eso que plantea María Victoria lo vas a responder a la vuelta de la pausa. Fabricio es geógrafo, por lo tanto nos puede hablar sobre ese planteamiento que le hizo María Victoria Heikel. A la vuelta de la pausa. Bien, volvemos acá con nuestros invitados, Fabricio Vázquez, geógrafo analista, Sebastián Bruno, sociólogo, investigador, y María Victoria Heikel, geógrafo, hablando sobre los resultados del censo y tratando de entender más, no solamente cuántos somos, sino cómo somos, y bueno, y seguramente con las políticas públicas hacia dónde vamos, pero eso ya no va a ser una respuesta de ustedes. Decías, María Victoria, que Paraguay era atractivo antes para la gente, diríamos, para el extranjero, pero ahora vienen grandes capitales, ya no es tan atractivo para la gente, para el extranjero. Sí, bueno, y vamos a esperar que el censo nos diga cuántos realmente, cuántos migrantes existen, porque lo que observamos también es que la fluidez del movimiento de capitales, las inversiones, se ha despersonalizado, por llamarlo de alguna manera. Hay connotados jugadores uruguayos de fútbol de la selección nacional que tienen sus inversiones en Paraguay, por ejemplo, y no viven en Paraguay. Claro. Pero creemos que esa migración ha sido puntual, aunque hay algunos procesos que tienen que analizarse mucho mejor, y vamos a ver si el censo nos da estos datos. Dos elementos: los alemanes a colonia e independencia, los neoalemanes. Para diferenciarlos de los alemanes que formaron colonia e independencia, hay una ola mínima. Ojalá que el censo nos muestre los números de alemanes que vienen, y después la ola que generó Paraguay con su sistema de atracción, por llamarlo de alguna forma, de forma contraria a Alemania, que ha recibido alemanes que huían de los protocolos sanitarios en Casa Paz. Entonces tenemos los antivacunas. Los antivacunas. Tenemos esos procesos, esos eventos, mejor dicho, que vamos a ver qué nos dice el censo de todo eso. Pero claro, ya no tienen la relevancia ni la envergadura que han tenido otras operaciones migratorias extranjeras en Paraguay. Sí. Sobre el punto, Estela, me gustaría destacar un fenómeno que ya estuvo siendo visible a través de la encuesta permanente de hogares, que es tanto confirmar la tendencia que mencionaba María Victoria en cuanto a los brasileños. Es una migración que está en retracción, pero tenemos como emergente a la inmigración argentina en Paraguay,
que no solamente se explica por los hijos e hijas del retorno, una parte de los migrantes retornan y vuelven con sus familias, sino que hay un claro perfil de personas altamente formadas y que se están insertando en la cúspide del mercado de trabajo, puestos directivos, profesionales y técnicos. Según la encuesta de hogares, la mitad de los extranjeros en Paraguay nacieron en Argentina. ¿Sí? Vamos a determinar cuántos son. La encuesta permanente de hogares tenía un número, probablemente estén rondando en alrededor de 80.000 argentinos en Paraguay, que es como una contracara pequeña. Sí. Y bien diferente a la migración principal, que es la de paraguayos hacia Argentina. Claro, claro. El paraguayo que va a Argentina es el obrero, o sea, va a trabajar como obrero, diríamos, y la migración de Argentina hacia Paraguay es para puestos ejecutivos. Es, por lo que se ve, altamente calificada, una enorme proporción de personas con título universitario y que se inserta en la cúspide. Y como bien mencionas, el perfil de los migrantes y las migrantes hacia Argentina suele ser, en términos de nivel educativo, más bajo que el promedio que tenemos aquí en Paraguay. Pero hay un punto más que me gustaría saber si lo viste en la encuesta de hogares o se va a poder ver en el censo, y que es la inscripción de niños y niñas de madre y vivienda paraguaya en la frontera como argentinos y después vuelven. O sea, son niños que al nacer van a ser inscritos, nacen luego en centros de salud y centros hospitalarios argentinos, ahí se anotan. Claro. Algo parecido pasa en la frontera con Brasil, en Foz de Iguazú, pero en las fronteras en toda la frontera sur hacia la Argentina pasa más frecuentemente que las madres van a tener ahí, le sacan cédula y reclaman a su centro de identificación los documentos porque después le mandan a la escuela. Claro. Entonces hay que ver de esto, los profesionales, ciertamente, los profesionales argentinos altamente calificados, en lugar de estar de taxi en Buenos Aires, vienen a trabajar acá. Eso es así. Y pasa con Argentina, pasa con Perú, pasa con Colombia. El venezolano tiene otro perfil, pero estos otros sí tienen un perfil muy alto. Pero habría que ver la edad. Habría que ver si no hay también un grupo de niñas y niños que están siendo documentados como argentinos cuando efectivamente son paraguayos. Ahora, con estos datos del censo, bueno, antes de este censo el 24% de la población paraguaya era pobre, o sea, diríamos 1.500.000 personas más o menos. Con los nuevos datos, esa cifra disminuyó en 332.000, o sea, 18%. Eso significa que también una buena noticia para las políticas públicas porque se reduce, diríamos, la cantidad de personas a la que hay que buscarle empleo, vivienda, salud, educación. ¿Es así? O sea, limpiamos los datos. Claro. En términos estadísticos, sí. En términos estadísticos. Claro, pero también si yo soy un industrial que hago remeras, la noticia es mala porque tengo 1 millón de clientes potenciales menos, claro. ¿Verdad? Entonces, puede jugarse, yo creo, estadísticamente así, Sebastián. Sí, ahora viene una etapa con la conciliación del censo que es un recálculo de lo que llamamos los factores de expansión de la encuesta, que es permanente de hogares, que es lo que nos da esa información. Probablemente en términos relativos, ¿sí? En porcentaje, las variaciones sean mínimas. Vamos a seguir teniendo un cuarto de la población, sí, un poco más, un poco menos, en situación de pobreza. Eso no cambia. Lo que va a cambiar es la cantidad absoluta. No va a ser la que en su momento se publicó, ¿sí? Y eso va a tener que ser ajustado. Claro. Como bien comentaba Fabricio, son en unidades absolutas, en personas y hogares, menos a las que hay que atender, pero también hay un efecto en cuanto a los mercados de consumo, de trabajo, etcétera. Excepto que sean registros administrativos. Claro. O sea, por ejemplo, todo el programa de adulto mayor, que es la pensión no contributiva, si los tiene contados, ahora el porcentaje aumenta porque su denominador es más chico. Y los que están contabilizados, los que están proyectados, equilibran en el porcentaje porque también la población sobre la que pesa es menor. Pero los que están contados uno a uno, los que están de registro administrativo, eso hace que la proporción sea mayor porque la base es más chica. Entonces, si antes había 10
familias en situación de extrema pobreza sobre 100, era el 10%. Si ahora hay 10 sobre 50, es el 20%. Entonces hay que ver, como decía Sebastián, esa conciliación, cómo la hacen y hasta qué punto van a empezar los registros administrativos y hasta qué punto se van a ajustar las proyecciones. Hay que ver cómo lo hacen. Hay un punto en particular para atender, es que el efecto que vimos, ¿no?, del cambio en la composición impacta mucho más en la población de niños, niñas y adolescentes. Realmente ahí la distancia entre la proyección y la realidad en términos de adultos mayores es mínima. Así que justamente en ese programa no creo que tengamos muchas novedades. Ese programa está cubriendo hoy a más de la mitad de las personas adultas mayores del país. Eso no va a variar mucho, pero sí probablemente tengamos un serio replanteo en cuanto a las políticas orientadas a la niñez y la adolescencia. Hay un dato sobre niñez que estaba en las láminas. Sí. Jenny, ¿podríamos Tal mirar vez podríamos la lámina? ver. Sí. Es el que tiene estructura de población, creo que se llama, que es bastante notable. Digamos. Estructura por edad. Sí, yo estuve mirando ahí cómo se comportó la estructura por edad desde el 82, 92, 2002, me salto el 2012 porque ya saben por qué, hasta el 2022. Y vean qué interesante es cómo se van reduciendo por diferentes segmentos, ¿no? Como decía Sebastián, el segmento de adultos mayores crece en 4 puntos porcentuales, o sea, hay 4% más entre el 2002 y el 2022, lo cual está diciendo que ese modelo de transición demográfica está bastante acelerado y va a traer demandas de seguridad social. Pero fíjense que en la edad de mayor productividad laboral, la edad reproductiva, el aumento fue de 12 puntos porcentuales. O sea, la gente que se carga hacia el centro es 12%, pero la disminución en los menores de 15 años es de 13%. O sea, está disminuyendo más el segmento más joven. Eso es interesante hasta ahí, pero mirando con más cuidado, si en 10 años disminuyó 13 puntos porcentuales y son 24%, dentro de 20 años nos quedamos sin niños. Eso es lo que muestra este cuadro. O sea, si hilas un poco fino y te fijas en un periodo de 20 años, cuánto es lo que está, cuál es la velocidad de disminución, sinceramente tal vez creo que ahí hay un problema, porque si seguimos a este ritmo, en 20 años ya no vamos a necesitar pediatra, como dijo el colega la vez pasada. Claro. O sea, sí, ni no escuela, atrás. ni nada. O sea, la aceleración de esa disminución a mí me llama la atención, porque teníamos de un indicador de fecundidad bajo, de mujeres en edad reproductiva que habían migrado, no se llevan a los hijos se suelen quedar, ellas se van solas, entonces población infantil que debería estar en Paraguay, pero si tienen sus nuevos hijos los tienen fuera. Y ahora esta disminución así tan... Habíamos crecido 1 millón, ¿se acuerdan? En 20 años, 500.000 cada periodo, cosa que no es creíble. Y ahora estamos disminuyendo casi un punto porcentual, un poquito más de un punto porcentual cada 2 años. Eso es una velocidad que no sé si en otros países se registró. Y si fuera, tendríamos que subir todas las alertas para ver qué está pasando con nuestros niños. No es que quiera meterme con los niños, pero realmente me preocupa el dato. O sea, es un dato es un duro, poco el problema que tienen muchos países de Europa, ¿verdad? Que piden migrantes porque se acaba la población joven. Nosotros estábamos sentados sobre un país que tenía una fecundidad moderada, era muy atractivo para las migraciones, que tenía una población joven, que tenía un bono demográfico, y ahora sinceramente yo siento que estamos sentados frente a una mina. O sea, no es el mismo país el que tenemos. Eso es lo que hay que mirarlo muy en serio. Ahora, Fabricio, en ese sentido, ¿cómo vos ves? Yo sé que necesitas datos todavía como geógrafo, pero ¿cómo interpretas esto que acaba de decir María Victoria? ¿En 20 años podría darse esa situación? Podría darse, y es un fenómeno global que pasa en todos los lugares, sobre todo cuando las culpables, por llamarlo de alguna manera, aunque sea poco
poco común decirlo, son las mujeres de vuelta. Políticamente incorrecto. Pues políticamente incorrecto, las culpables son las mujeres. Las mujeres se emanciparon, tienen sus propios proyectos, se capacitaron, tienen mayor acceso a información. Tienen, anteriormente, en Paraguay, el futuro de una mujer era casarse y ser ama de casa toda la vida. Hoy las mujeres ya no, las mujeres que pueden ya no eligen ese futuro. Eligen un futuro donde prima la educación, la formación, el trabajo, el proyecto personal, los viajes. ¿Por qué? Porque son niñas y señoritas jóvenes que le vieron a sus mamás trabajar. Le vieron a sus abuelas y a sus tías también. Como dice Mafalda, ¿qué harías si vivieras? Cuando le pregunta a la madre, ¿verdad? Exactamente. Entonces, esas mujeres están teniendo un nuevo horizonte gracias a que la economía creció y es demandante también de mano de obra, del acceso a información, y eso hace que cambie el comportamiento. Yo a mis alumnas de maestría le pregunto a veces, ¿los hijos quieren tener? Y se ríen porque creen que la pregunta es en broma. Y se te dice, perdón, creí que era en broma y no quiero tener ningún hijo. O al menos uno. ¿Y cuándo querés tener tu hijo? A la vuelta del doctorado. ¿Y cuántos años tenés ahora? 26. Más 2 años de la maestría, más 7 años o 5 años del doctorado, llegamos al primer hijo a los 35, 36 años. Y va a ser un solo hijo. Entonces, al menos vemos percibimos, intuimos este proceso en clase media alta, ¿verdad? Y esos son los cambios sociales de los que hablaba en estos 20 años, ¿no? Exactamente. Entonces, esto nos lleva a otros cambios. Por eso es que se construyen departamentos de una vivienda, de un dormitorio. De un dormitorio. Por ejemplo. Entonces, en realidad el censo es tan importante para el industrial, para el inversor inmobiliario, para las políticas públicas también, aunque varias ya se manejan por sus propios registros, pero esos son los procesos que se están dando y que se han dado en otros países también. Entonces, estamos a tiempo, yo creo, para tratar de tranquilizarle a María Victoria, estamos a tiempo porque tenemos todavía el bono demográfico, tenemos un poco de juego y tenemos las condiciones para aprovecharlas, pero obviamente se necesitará de políticas públicas veloces, inteligentes, oportunas para aprovechar la nueva foto que nos va a dar el censo y para que estos datos sean generadores de mejores políticas públicas y que también le enriquezcan al sector privado para que tome mejor sus decisiones. Discúlpame, Sebastián, pero no quiero dejar pasar un detallecito, si me permitís, Estela. Era sobre este chiste que yo repetí, en el que no creo de que vamos a necesitar más geriatras que pediatras. ¿Y por qué? Porque él lo explica de manera brillante, ¿no? Van a haber menos niños porque las mujeres tenemos derecho a trabajar igual que los hombres. Se está equiparando la responsabilidad de atender a los niños, para ponerle las dos balanzas, los dos platos de la balanza en una misma mesa. Pero cuidado, porque los países que sufrieron esto en Europa reforzaron su especialización pediátrica. O sea, no nos podemos dar el lujo de tener una tasa de mortalidad infantil alta. Cuidado con eso, porque en 20 años nos vamos a ver en un problema. Entonces, por eso nomás yo traje esto de nos metamos con los niños, porque hay que pensar que la inversión para reducir la mortalidad de los primeros 30 días es mucho más alta que la inversión para reducir la mortalidad de 1 a 5 años. Entonces, va a haber que ajustar ese presupuesto de salud, va a haber que preparar médicos, va a haber que hacer especialistas, porque como te digo, no nos podemos dar el lujo de perder un solo niño o una sola niña como estamos perdiendo ahora. Y a mí esa es la parte nomás, discúlpame, Sebastián, pero no quería que pase el chiste, porque si no, se me quedaba sin cerrar mi círculo. Está muy bien. Sí. Me gustaría matizar un poco el escenario. Recién cuando nos mostraba la información María Victoria y nos hablaba de la tasa global de fecundidad, hasta ahora tenemos el último dato cierto, que es del año 2016, que nos habla de un promedio de 2,5 hijos por mujer. Vamos a ver qué da el censo, probablemente estemos arriba de 2,1. 2,1 es como la cifra mágica que nos dice que
Si se mantiene en ese nivel, a lo largo del tiempo la población no decrece. Cuando ya baja de 2,1 es cuando se encienden determinadas alarmas en cuanto a la composición demográfica de la población. Esa diferencia tan grande y como lo que nos mostraba María Victoria, cómo ha crecido esa población entre los 15 y los 64 años, es la materialización de lo que estábamos hablando en cuanto al bono demográfico. Esos son los hijos e hijas de estas mujeres que en promedio, en los años 70, la década que yo nací, tenían más de 5 hijos e hijas, ¿sí? Y esos hijos e hijas ahora son adultos y adultas y engrosan esa gran cantidad de personas que tienen ya otros proyectos de vida, pero son productores, consumidores, etcétera, etcétera. Hay por un lado una gran oportunidad, que es la oportunidad del bono demográfico, ¿sí? Y que puede ser un lastre demográfico si no se toman las medidas. Exactamente. Y al respecto de eso, es muy importante conectar las necesidades de ambas extremos de la pirámide, ¿no? De la base y de la cúspide, y que se centra sobre el cuidado, ¿sí? El país el año pasado logró aprobar una política nacional de cuidados. Es un tema que tenemos que movilizar. Ya hemos visto que a nuestros niños y niñas hay que darle un marco de protección. Hay mucho terreno por avanzar en cuanto a educación inicial y centros de cuidado, y ni que hablar con nuestra población adulta mayor, que no tienen prácticamente oferta más allá de algunos centros de residencia permanente, ¿sí? Ahí es una llamada de atención muy grande y una oportunidad enorme para el Estado contar con esta información al comienzo de un gobierno para poder implementar una política de cuidado que va a beneficiar a los cuidados y especialmente le va a dar más oportunidades a estas mujeres que, si no, ya hemos visto, eligen el camino emigratorio. Así es. Yo les agradezco muchísimo su participación de esta noche. Me quedo un poco con todo lo que dijeron y esto último que decía Sebastián. Esperemos que las autoridades, este censo justo se da con el inicio de un nuevo gobierno y que sepan interpretar estos datos y apunten hacia allí con precisión las políticas públicas. Fabricio Vázquez, Sebastián Bruno, María Victoria Helker, muchísimas gracias por esta noche. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Bien, nosotros vamos a una breve pausa y a la vuelta vamos a hablar con Yoko Fujikake. Ella es rectora de la Universidad Nacional de Yokohama. Estudiantes japoneses desarrollan proyectos en Paraguay. A la vuelta de la pausa. Bien, seguimos aquí en Contexto, en el último bloque de nuestro programa, y tengo el gusto de recibir a la decana de la Facultad de Ciencias Urbanas de la Universidad Nacional de Yokohama, doctora Yoko Fujikake. Mucho gusto. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. ¿A usted? Bienvenida. Gracias. Está también con nosotros Satoshi Ohashi, coordinador de intercambio académico y cultural. Buenas noches. Buenas noches. Y también está con nosotros Tsukushi Sugie, estudiante de la Universidad Nacional de Yokohama. Ella, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bien. Gracias por estar esta noche aquí. Doctora, ¿qué están haciendo en Paraguay específicamente? Entiendo que están haciendo trabajos, intercambio. ¿Qué trabajo específicamente están haciendo? Sí, en la realidad yo fui voluntaria de JICA hace 30 años. En 1993 llegué en Paraguay y me enamoré muchísimo de la humanidad, de personas paraguayas. Y decidí volver a Paraguay como experto de JICA. Y ahí comencé mi trabajo de cooperación internacional y yo soy presidenta de la Fundación Mita y Mitakuñay también. Entonces estoy trabajando en la zona rural de Coronel Oviedo y ahora como decana de la Facultad de Ciencias Urbanas estoy ejecutando un proyecto que se llama agroturismo. Agroturismo. Sí, en 2016 comencé un proyecto que se llama Mejoramiento de la Calidad de Vida para las Mujeres Rurales. Ejecuté en Coronel Oviedo y en La Colmena, donde los japoneses han llegado en primer lugar. Y como segunda etapa, nosotros llamamos, es como agroturismo, que comenzamos 2022. Y este como tipo de proyecto financiado por JICA.
Sí. Sí, este es como primer motivo que estoy ahora aquí. Y otro motivo es para traer los estudiantes de mi laboratorio. Ajá. Y esta vez 17 estudiantes están aprendiendo varias como culturas y haciendo intercambio cultural y por supuesto ayudando de las actividades lo que yo estoy haciendo. ¿Y por qué? Porque mi laboratorio enseñó como condición, historia y cultura de la República de Paraguay. Ah, qué interesante. Sí. ¿Y qué le dice a sus alumnos de Paraguay, de Cana? Les gustaron muchísimo y esta vez 17 estudiantes llegaron y uno de ellas es ex voluntaria de JICA. Ajá. Y otro, como el coordinador Satoshi, él 7 veces vino. Sí. Ajá. Y otros estudiantes, Tsukushi, segunda vez. El año pasado vino a Paraguay y se enamoró. Y ella quiere comenzar estudio de como religión de guaraní o católica o algo de como pensamiento de los paraguayos. Ella quiere hacer. Ah, bueno, entonces, Satoshi, ¿qué podés contarnos vos de lo que estás haciendo, qué viste, qué te gustaría apuntar en este intercambio cultural? ¿En qué me gustaría contar? Sí. Contanos un poco lo que haces en Paraguay, lo que viste. Sí. 7 veces ya vino a Paraguay. Sí. 7 veces, sí. Sí, normalmente nosotros, o sea, ya soy ex estudiante de la Universidad Nacional de Yokohama, pero normalmente todos los años viene como 10 estudiantes de Japón. Y este año vinieron como 16 estudiantes en total. Entonces, ¿17? 17, perdón. Entonces, nosotros recorremos mucho en el país. A partir de Asunción, nosotros viajamos hasta La Colmena, Coronel Oviedo y la Colonia Iguazú. Después llegamos hasta Catarata y después venimos por Encarnación a Asunción otra vez. Así recorrimos por un mes y normalmente ellos vienen con el objetivo de investigar la cultura paraguaya, como que ellos son de la carrera de antropología. Claro. Entonces, normalmente ellos investigan sobre la cultura, vida cotidiana de los paraguayos. ¿Y qué encontraron, diríamos, de polos opuestos, de muy diferentes, Japón-Paraguay? ¿Qué es lo que más les sorprendió o les llamó la atención? Y por primera vez me llamó la atención de que hizo mucho calor. Cuando salí del aeropuerto me sentí un viento, mucho calor. Entonces ahí por primero sentí eso. Pero Tenés después, que aprender a tomar tereré. Sí, tereré. Para aplacar el calor. Ahora ya no me puedo faltar. Ya en verano no puedo vivir sin tereré en Paraguay. Y también a mí me sorprendió que la gente es muy abierta y también amable. Porque en Japón normalmente es un poco conservado, ¿verdad? Para recibir a gente en su casa y eso todavía creo que la mayoría tiene un poco de miedo, más o menos. Pero en Paraguay también eso gracias a la doctora Yoko por su confianza que construyó hasta ese momento, nos recibió como una familia de verdad. Entonces, ahí nosotros pudimos aprender muchas cosas desde mi familia paraguaya, de la profesora Miriam. También aprendí muchas cosas. ¿Y la comida? Y la comida es muy diferente. Es muy diferente, en serio es muy diferente. Acá yo veo que hay mucha vaca, por eso carne mucha y carne. Leche, queso se usa mucho. Pero en Japón, en contrario, no podemos comer tanto carne porque es muy caro y también tampoco queso, ¿verdad? Claro. ¿Y te gusta? Me encanta. Hoy me fui a comer asadito y
Le pregunté si tiene mandioca, Ah, ya. pero no tenía y me dijeron que vos sos ya paraguayo. Ay, sí, sí, sí. Hay una frase que dice más paraguayo que la mandioca. Es una característica. Bueno, Tucuchi, entiendo que no hablas muy bien español, pero lo que puedas decirnos de tu experiencia en Paraguay. 何かパラグアイのことで言えることは言えること日本語でいいですかね私はpermiso en japonés 私はパラグアイの植民地化の歴史とグアラニーの文化を調べていてやはり日本と違ってグアラニーの昔の文化とかも今でもまだ生活の中に残っていることがまずすごいことだなと思っています。Ella está investigando sobre la religión y también cultura de indígena en Paraguay. Sí. Entonces, principalmente ella quiere investigar sobre cómo la cultura guaraní se queda en la vida cotidiana en Paraguay, ¿verdad? Sí. Y ella sabe que todavía se queda mucho, entonces eso le sorprendió. Sí. ¿Sabías que en Paraguay el 80% de la población se comunica en guaraní, habla guaraní, y un porcentaje muy alto solo se comunica en guaraní? Eso es el dato que más sorprende en general a los extranjeros. Y además, como ustedes hablan yopara, es claro. como muy interesante como fenómeno que guaraní y español y yopara y mezcla. Sí. Y también los japoneses Nikkei hablan japonés y español y yopara. Un país muy como maravillosa cultura que ustedes tienen, interesantísimo que estudiar. Bueno, usted ya visitó varias veces Paraguay, estuvo también mucho tiempo aquí decana. Si usted tuviera que definir al Paraguay ante la comunidad japonesa en Tokio, ¿qué les diría de Paraguay? ¿A la gente? A los japoneses. A los japoneses. La gente son muy amable y muy abierta, que Satoshi ya les contó. Y como diría, como no le dejan a vecinos. Sí, muy diferente. Porque en Japón yo vivo en Yokohama y no conozco vecinos en la realidad. Pero este país, especialmente en la zona rural, ellos son muy como amables y ayudan mutuamente. Eso es lo que como yo quisiera explicar a la gente de Japón. Muy diferente. Y la comunidad japonesa que vive en Paraguay, sobre todo en La Colmena, un poco en Itapúa, ellos por supuesto muchos son paraguayos, son hijos de japoneses, pero los japoneses que vinieron a Paraguay dicen por qué se quedaron, porque finalmente uno puede venir pero luego retornar. Sin embargo decidieron quedarse. Usted habla con ellos, ¿qué destaca de los Nikkei? Bien difícil. Creo que Satoshi se fueron a varios lugares. ¿Por qué ellos decidieron, será? Porque ellos decidieron, creo que una de las razones sería, ellos tenían, ¿cómo se dice? Ellos pensaban que va a ser mucho mejor su vida que quedarse en Japón, ¿verdad? Y yo creo que, o sea, alguna gente me contaron que no pensaba que iba a ser así tan difícil al comienzo, porque ellos tenían que abrir la frontera en Paraguay y también, pero después yo veo que ellos están viviendo bien con la agricultura que tienen de soja y de maíz. Nos mostró mucho. Entonces, y yo veo que ellos conservan mucha cultura japonesa
a veces más que Japón, ellos conservan la cultura un poco medio anterior de Japón, pero me siento mucho como si fuera que volví tipo 20 añitos o 30 años. Atrás, sí, en Japón. ¿Y podés decirnos cuál, por ejemplo, es esa costumbre que te llamó la atención que los Nikkei mantienen? Principalmente ellos tienen más conexión con los vecinos. Primero en la comunidad, ellos tienen siempre actividades, eventos y fiestas de verano y del año nuevo y eso. Ya en contrario en Japón ya está poco a poco está disminuyendo esa fiesta, pero acá yo veo siempre y cuando participé me sentí muy feliz. Entonces, sí. Y en ese choque cultural, diríamos, siempre hablamos con estudiantes de otros países que vienen a Paraguay y por supuesto la gran carencia nuestra tiene que ver con los servicios públicos, por ejemplo el transporte público, bueno, Japón es casi el siglo XXV para nosotros, ¿verdad? ¿Cómo manejan esa parte? Pues sobre todo cuando recorren el Paraguay. ¿Qué experiencia tienen cuando se suben a un transporte público en Paraguay? Y primero me sorprendí que anteriormente era más, cualquier lugar se podía parar el colectivo. Por ejemplo, en Japón solamente en las paradas separadas. Sí, acá, sí. Eso me dio... Pero después cuando me acostumbré a eso, en Japón ya quería bajar en cualquier en cualquier calle. Sin embargo. En mi parte, como a mí como me encanta como subir carreta. Cuando yo viví en zona rural y los productores me invitaron a subir carreta. En la carreta. Sí, carreta. Y ellos estuvieron llevando sus productos y yo estaba caminando y me invitaron a subir y como cielo azul y como viento muy fresco y muy verde y contraste, muy armonía con la naturaleza y sí, como experiencia también me encanta muchísimo. Ahora, decana, cuando usted dice, estamos en un proyecto de agroturismo con las mujeres rurales, ¿específicamente qué es? Sí, como concepto y filosofía es salud planetaria, porque ahora nuestro planeta está como teniendo muchos problemas, como problema de climática y como el Niño y viene inundación y en Japón también, no solamente en Paraguay, sino también del mundo. Entonces, como E-Transit es una comisión que han estudiado sobre nuestro planeta y nuestro planeta tenemos que mantener y tenemos que vivir con la naturaleza. Y salud planetaria significa como para comer muchas verduras y muy poca carne y también significa mantener nuestra salud. Y agroturismo, los productores como tienen varias verduras y ellos pueden vender, ellos pueden invitar las turistas en su zona y ofrecer, por ejemplo, hacer cocina de tatacua y hacer como chipa o como queso. Y esta es vida cotidiana de las personas de zonas rurales, pero también muy atractiva. Entonces, para conocer la vida como viviendo conjuntamente con la naturaleza, y ellos pueden tener un poquito de ingresos. Y ahí mucha gente se van al campo y entiendo de vivir con naturaleza. Y es como concepto y filosofía de salud planeta y salud humana. Salud humana. A usted también le sorprendió seguramente la alimentación en Paraguay, ¿verdad? Que no es que se consume mucha verdura.
Antes no consumían Ahora verdura, más. ahora más, ahora más. Y antes cuando yo fui voluntaria y tenía que trabajar como nutricionista. Sí. Y las personas del campo no tenían verduras y por supuesto no cultivaban verdura. Sí. Y enseñaron, yo enseñé de cómo tiene que comer verdura. Sí. Y antes no querían, pero ahora ya nos ofrecen de ensalada de verdura y Claro. sí, entonces ha cambiado dramáticamente. Sí, pero como un poquito menos de sal sería Sal. ideal, ideal. Sí, Sí, consumimos mucha sal. sí. Claro, eso también es un problema para la salud. Pero sí, está mejorando bastantemente. Sí. Y como las comidas son muy ricas y los estudiantes, incluyendo yo, nos gusta muchísimo de sus como comidas, veggie y boriborí y sí, sopa de varias verduras. Entonces, a mí me gustaría que ofrecerán a la gente como turistas, ¿no? Para como informar sus culturas. Sí. ¿Y algunas coincidencias que ustedes encuentran con la cultura japonesa y la cultura paraguaya? ¿Algunas, por ejemplo, no sé, el respeto a los mayores? Sí, 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 así es. Es muy parecido. En caso de como zona rural, sí, respecto a mayores. Y también como colonia Nikkei, los jóvenes Nikkei respetan mucho a los mayores. Algunos Nikkei llegaron a mi laboratorio como becario de JICA y ellos, su actitud es como muy admirable porque ellos respetan mucho a mayor. Y los jóvenes japoneses a veces, no sé, se le olvidaron o no tenía la oportunidad de aprender para respetar mayor. Claro. Sí, eso sí, creo que hay semejante de los jóvenes de zona rural y los jóvenes de Nikkei respetan mucho. Y Satoshi, hablábamos un poco de las diferencias. ¿Y qué coincidencias encontrás entre la cultura japonesa y la cultura paraguaya? Entre la cultura japonesa y entre la cultura paraguaya, justamente ayer en el simposio con la Universidad Nacional de Asunción me di cuenta de que el guaraní, o sea, muchas palabras de guaraní están en base de los sonidos. Sí. ¿Verdad? Y en Japón también el sonido se expresa, el sonido se guarda en las palabras, ¿verdad? Sí. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos onomatope que es sonido de cada cosa. Claro. Lo de gota de agua y eso. Eso me parecía muy semejante. Muy semejantes, sí. Sí, sí. ¿Cómo suenan las palabras? Sí, ame o ama. Ah, ya. Sí. Claro. Sí. Y en algunos casos hasta significan lo mismo. Mismo. Sí. Ame es como ama. Sí. Llueve. Llueve. Sí. Sí, sí, sí. Muy parecido. Muy parecido, sí. Qué increíble. ¿Cuánto tiempo van a estar los estudiantes? ¿Son diferentes tiempos? Sí, Nos diferentes decía tiempos. Tukushi, ¿cuánto tiempo te quedas en Paraguay para estudiar? Sos investigadora y antropóloga. 2 meses. 2 meses. 2 meses. 2 meses. Ah, ya, ya. Qué interesante. ¿Y los otros estudiantes de Canadá? 7 meses hay 2 estudiantes, va a quedar hasta enero o hasta marzo del año que viene, y otros
14 estudiantes hasta fin de septiembre. Y después ellos van a marchar hacia Perú. Hacia Perú. Y pasando de Nueva York y a Japón. Y para otra vez comenzar su estudio. ¿Ellos eligieron venir a Paraguay? Sí, eligieron. Porque hay posibilidad de elegir otros países, por ejemplo, Francia, Canadá y Taiwán. Y hay como estudio global en la Universidad Nacional de Yokohama, pero como 17 estudiantes, incluyendo de curso de maestría y doctorado, han elegido. Y un año ellos han preparado de guaraní, como Cecilia Rayoko, y sí, algo así, y como también español, y prepararon de las actividades, lo que ellos quieren hacer en el campo y en como Bañados Sur, sí, en la Colmena, donde estamos ejecutando el proyecto de agroturismo. Sí. Decana Yoko Fuji, ya que muchísimas gracias por su visita a este programa. Satoshi y Tokushi, muchísimas gracias por venir aquí. Nosotros nos despedimos hasta el próximo miércoles a las 21 horas. Buenas noches.